Soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Hoy celebramos el centenario del nacimiento de Blanca Varela, junto a la periodista y escritora Fieta Jarque, autora de La vértebra perdida, una biografía amplia y en profundidad sobre la gran poeta peruana. Luego vamos a recorrer Peruvian Films, un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria. Exposición en la que la artista Diana Kirchner reconstruye, a partir del archivo de su abuelo, una historia familiar que aborda temas como la migración, la censura y el cine. Por supuesto, no puede faltar el placer de los ojos, donde Raúl nos va a dar todas las fijas del Festival Internacional de Cine de Lima. Todo esto y mucho más que empieza ahora. Bienvenidos a Presencia Cultural. Mañana, 10 de agosto, se cumplen 100 años del nacimiento de Blanca Varela, una de las grandes voces de la poesía peruana y latinoamericana. Una poeta enorme a la que siempre hay que volver, que últimamente no se aleja de mi mesa de noche y que estoy segura va a encontrar nuevos lectores y lectoras con motivo de este centenario. Y por todo esto, en Presencia Cultural, queremos sumarnos a la celebración de su vida y obra junto a la conocida periodista y escritora Fieta Jarque. Ella es autora, entre otros libros, de la novela Yo me perdono, donde Dennis Hopper perdió el poncho, y otro que se llama Madame Gauguin, entre otros libros y un sinfín de artículos. Bueno, ahora nos trae La vértebra perdida. Ha sido todo un acontecimiento al tratarse de una biografía de Blanca Varela en el centenario de su nacimiento. Ser poeta es una manera de ser, de estar, dijo alguna vez la poeta. En La vértebra perdida, Fieta reconstruye su historia familiar, sus amistades, sus viajes, sus pérdidas y nos acerca a la mujer que escribía versos en pequeños papeles, debajo de una escalera, metida en un closet, casi escondidas, con una lucidez extraordinaria y esa mezcla de pudor y exigencia que le acompañó toda la vida. Bueno, bienvenida, Fieta Jarque. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Blanca Varela. Has hecho toda una biografía extensa con una investigación extensa. La fecha del centenario fue lo que me motivó a hacerlo en el periodo en el que el hecho, que ha sido relativamente rápido, pero bueno, quizá el oficio periodístico me ayudó ir armando toda la historia, ¿no? desde niña y incluso de sus antepasados, para entender la poesía de Blanca Varela, pese a que ella no era muy autorreferencial, puede dar algunas pistas interesantes tanto a la persona común que admira su obra como a los investigadores, ¿no? Me contaste que habías hecho años anteriores una investigación, una publicación sobre Fernando de Cislo, quien fuera su esposo durante largos años, y que en ese trabajo sentiste que hubo una especie de como de omisión de Blanca. Sí, yo en el año 2015 trabajé con Fernando de Cislo en lo que fueron sus memorias La vida sin dueño, que se publicó en Alfaguara. Entonces él ya tenía como 93 años y aunque había escrito artículos y eso, sentía la necesidad de dejar sus memorias escritas, entonces yo le hice muchas entrevistas y le hice la redacción, él iba corrigiendo y todo, ese fue el proceso. Entonces en un momento yo le dije, ¿por qué no le dedicábamos un capítulo a Blanca, ¿no? Ya que él era la última persona que había, bueno, la última no, pero sí la que había estado más cerca, obviamente, a ella, y ella era importante también, pero él no quiso, no quiso y me pareció que era algo necesario y que además su posición era un poco, no digo injusta, pero digamos que me quedé ya en ese momento con una pequeña semillita. Tu libro, La vértebra perdida, nos lleva a muchos lugares, pero inicialmente nos lleva a esta casa de mujeres, ¿no? Donde ella creció.
¿Qué le dio este mundo familiar a la mujer y poeta que llegó a ser? Blanca Varela vivió con su madre, su abuela, sus dos hermanas, pero no solamente eran ellas, sino que su bisabuela y sus antepasadas. Había una línea entre las mujeres de esa familia de escritoras, ¿no? En cada una en su época, conocidas relativamente, y ella aprendió y vivió la poesía, porque además entre su mamá y su abuela hablaban en verso. Entonces ella se acostumbró a rimar al verso. La poesía era un elemento importante en la familia. Merece mucho la pena decir quién es la mamá de Blanca Varela, Claro. que era una compositora muy conocida de música criolla, Serafina Quinteras. Este padre, ausente, pero muy ligado, o más ligado al mundo literario o a cierta élite limeña, ¿no? Entonces, ¿qué produjo en ella venir de estos universos tan distintos? Decantó, digamos, la madre por la música criolla y la farándula y la radio también, porque ellas, pese a que habían tenido una vida muy dura, fueron escritoras humorísticas, porque además, como el padre de Blanca nunca se casó con la mamá, pese a haber tenido 3 hijos, ellas tuvieron, sobre todo la mamá, que mantener a toda la familia con su trabajo, ¿no? Y su forma de vida era la escritura. ¿Pero qué sentía Blanca hacia este universo de música criolla? Mira, en principio no es que le disgustara del todo, pero yo creo no, ella lo manifestó muchas veces, es que se llenó la casa de músicos, ¿ya? Entonces todo el día estaban con el cajón y la guitarra, y la mamá cantando y bailando y tal. Entonces llegó un momento en que comenzó a, no a menospreciar, pero que era un poco ruidoso para ella, sobre todo porque ella descubre lo que es la poesía, y esto le parece que es como demasiado popular, que ella quiere más de la palabra y del juego poético, ¿no? Ahora, en el libro aparece esta sensación que ella misma ha descrito como una falta de algo inexpresable, ¿no? ¿Cómo y cuándo crees que nace esta, no sé si decir herida o esa incomodidad en su vida? Tenía, sí, como una amargura, ¿no? Porque ella era una niña, bueno, era alegre porque tenía un sentido del humor, o sea, un poco oscuro, ¿no? Pero todo el mundo resalta, todos los que la conocieron, su sentido del humor, sus comentarios así agudos. Ella tenía una amargura, ¿no? Yo creo que un resentimiento con su padre, por eso, porque no tuvo el valor de romper con su familia, que era, digamos, de un medio más, bueno, una situación más aristocrática, ya un poco venía menos en ese momento, pero él no quiso romper con la comodidad que le daban, porque al parecer pues la abuela le dijo que no le parecía que se casara con esta mujer, cosas así, y ella nunca se lo perdonó del todo, ¿no? Entonces, pese a que él sí tenía también un gran lector de literatura y la incitaba a leer y le daba libros difíciles de leer y todo, ¿no? Para ver hasta dónde llegaba la niña, y ella se lo leía todo, feliz de la vida. Fue importante para su formación, pero ella tuvo esa herida, ¿no? Esa sensación de que le faltaba algo, ¿no? Claro, claro. Ahora, después viene toda la etapa de San Marcos, ¿no? Donde ella estuvo, creo que una etapa de estudios importante, no sé si llegó a terminar la carrera, pero estuvo ahí y aparecieron todos estos vínculos muy importantes en su vida, ¿no? Sebastián Salazar-Bondi, que fue muy cercana, Westphalen, Eilson, bueno, Cislo, que fue su esposo y tal. Mira, hay una cosa importante que es el barrio de Santa Beatriz, ¿no? Donde ella creció y vivió toda su vida, y la casita sigue siendo de la familia, ¿no? Y ahí están. Entonces, ahí vivían Sebastián Salazar-Bondi, Fernando de Cislo, Jorge Eduardo Eilson, Javier Cerlo Buren, José María Arguedas. Eran unos chiquillos, porque ella entra pues a San Marcos como con casi menos de 16 años, creo. Eran jovencitos, pero eran muy, muy activos, eran muy inquietos, y eran, sobre todo, lo más importante, eran la modernidad. Todas las vanguardias europeas de arte, de literatura, de pensamiento, de música, ellos eran unas esponjas y estaban chupando eso, y querían que el Perú fuera más moderno y no
esa cosa neocolonial, conservadora, que era lo que dominaba, ¿no? En ese momento ella era la única mujer de su grupo de amigos, de poetas, ¿no? Claro. Y encajó perfecto. Ella no se sentía distinta, porque no la menospreciaron. En sus primeros libros, ella como poeta habla en el género masculino, ¿no? Entonces siempre le preguntaron por qué, pero hay que tener en cuenta que en esa época ya poner unas conjugaciones femeninas limitaba o cercaba mucho el contenido, ¿no? Ella decía, no, yo lo que quería era hacer más universal, hablar del ser humano. No quería significarme como mujer escribiendo, sino que quería estar al mismo plano que los hombres, ¿no? Pero no, en esos primeros libros no tenía la voz femenina, que luego ya descubrió y por supuesto desarrolló. ¿Qué crees que fue lo más importante para Blanca de este periodo, que sé que fue, digamos, dividido en diferentes etapas de Europa, digamos, las personas a quienes conoció? Para todos los latinoamericanos era pues el sueño, ¿no? Claro. Y de los primeros que conocen es a Julio Cortázar, que todavía era un escritor casi desconocido, ¿no? Y tiene la suerte de conocer a Octavio Paz, es el que la incita a desarrollar mejor su poesía y le da las claves, la obliga a escribir, le revisa sus poemas, o sea, es realmente su mentor. Claro. Tú escribes en tu libro que en su poesía los motivos personales casi siempre están ocultos, ¿no? Bueno, hablemos un poco de eso y también quería preguntarte si después de esta gran investigación que has hecho, si a ti te ha ayudado de repente a descifrar un poco mejor los poemas, o hay una parte de Blanca que siempre va a permanecer como algo... Mira, secreto, ¿no? hay una cosa así, cuando, creo que lo dijo hace poco una de sus nietas en la presentación de una exposición de homenaje a ella, que una vez a ella en el colegio le habían dado como tarea hacer un trabajo sobre poemas de Blanca Varela. Y entonces ella dice, bueno, mi abuela, no sé cuál. Bueno, mi abuela, porque ella no dejaba que le dijeran abuela, ella era Blanca ¿no? Entonces... comienza a leerlos y no los entendía. Entonces estaba preocupada, decía, ¿y ahora qué hago? Porque claro, en el colegio saben que soy su nieta. Entonces fue a hablar con Blanca y le dijo, Blanca, no entiendo tus poemas. Le dice, no importa, no importa. Lo importante no es que los entiendas, sino que los sientas, léelo y que haga clic. Porque claro, ¿cuál es un poco el secreto verdadero de la poesía? Es esa magia entre las palabras, ¿no? A veces al poner una junto a otra, de pronto, ¡pum!, ¿no? Te da un chispazo, te ilumina o te toca, ¿no? Entonces sí, hay un misterio en la poesía y esa es su esencia y su gran valor. Ese es lo que la convirtió pues quizá en el primero de los artes más reconocidos ya desde la antigüedad, ¿no? Claro. Entonces hacia eso quería llegar ella. Hay una parte del libro que es como fundamental, me parece que como que responde también a la decisión del título, ¿no? Hay este cuaderno donde Blanca escribió, hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida de mi padre. Y luego se ve que tacha la palabra padre, ¿no? ¿Qué revela esa frase sobre ella? Bueno, yo creo que la primera que sintió la revelación fue ella misma, ¿no? Posiblemente a ella le gustaba mucho el mar, Paracas, iban muchísimo a Mendieta, que es donde finalmente reposan sus cenizas. Esa acción, ¿no? Y porque, claro, posiblemente si hay encontrar una vértebra pues de un pececito, de lo que sea, le dio a ella la idea de eso algo que le faltaba, que hemos mencionado desde niña, y era, o sea, que es una vértebra, algo fundamental, ¿no? Y que te articula, y que si teóricamente te faltara, pues estarías como descoyuntada, ¿no? Y ahí para ella fue un descubrimiento, y ella no había escrito sobre su padre, y fue un momento también de reconciliación y de cariño hacia él, porque ella, me contaban pues en su dormitorio, hasta el final siempre tuvo una fotito carné de su papá y otra foto de Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Bueno, hubo muchas pérdidas en su vida, pero definitivamente la muerte de su hijo Lorenzo parece que fue una devastadora, claro. Devastadora, ¿no? Entonces, ¿y cómo atravesó esa pérdida su poesía? Bueno, por un momento ella pensó que ella no iba a escribir más, pero sí escribió varios libros después. Para ella la destruyó
aunque ella supo mantener un poco la entereza, porque ella venía de una familia, recordemos, de mujeres sufridoras que habían tenido, su abuela había perdido como 3 o 4 hijos, ¿no? Que habían muerto. Sacar afuera todo el dolor era tratar de levantarse, ¿no? Hay algo que quiero mencionar que me gusta mucho, que sé que las poetas que siguieron después de Blanca, que son muchas las mujeres. En los años 80, más claro, o menos. que son una generación de maravillosas poetas. Lo bonito que hablan de Blanca, pero viceversa también, ¿no? Claro. Lo bonito que Blanca habla de ellas. Creo que es algo que merece la pena Sí. comentar. Es un momento, como decíamos, ella era como ella no se sentía discriminada, decía, no, yo estoy de igual con mis. Pero luego me dijo Giovanna Polarolo, me dijo, es que Blanca ahí con nosotras se dio cuenta que sí había estado sola, Claro. ¿no? Porque ellas comienzan a hablar en los años 80, desde Carmen Ollé, Giovanna, Rocío Silva Santisteban, bueno, toda una generación, hablar de su intimidad, de su sexualidad, de sus sentimientos. Y ella, que era muy pudorosa en ese sentido, pero lo admiró mucho, ¿no? Claro. La valentía, y las apoyó y se sintió realmente acogida, ¿no? Y parte de este grupo. Además tenía ya... está un poquito decepcionada de los hombres, incluso de los escritores, creo yo, y de no sé, hubo un momento en su vida en que ya solo quería reunirse con mujeres. Se sintió más ¿no? acompañada. Sí, y sus amigas de toda la vida. Blanca no era una persona a la que le gustaba particularmente exhibirse y hablar de, digamos, de su vida privada. ¿Tú crees que le hubiera gustado ese libro? No lo sé, al final sí, creo que sí. Siempre es incómodo. Si yo se lo hubiera propuesto en vida, igual no hubiera querido. Pero ya que no tiene que estar dando la cara, y yo creo que sí, su vida es interesante como mujer, como mujer peruana también. Sí. Y no solamente quise poner la vida de una persona, sino la vida de una intelectual o un grupo de intelectuales que quiso modernizar la cultura peruana. Hay ese telón de fondo que no es solamente un telón, es una escenografía donde ella y su generación se desarrolla, que es el Perú moderno y de actual. Anybody else see that weird light last night? What weird light? The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking. Could have been lights from a helicopter. Or a UFO? Aliens. Shut up, Dad. La próxima semana llegará a nuestra cartelera, a los cines comerciales, una de las películas que más ha llamado la atención en los últimos meses, sobre todo desde que empezaron a divulgarse los primeros avances y los primeros trailers de El final de la calle Oak, una película que podría calificarse dentro del género de ciencia ficción, protagonizada por Ewan McGregor y por Anne Hathaway, quienes interpretan una pareja de esposos que viven en un barrio muy apacible de los suburbios en la década de los 80 en una ciudad norteamericana, que de pronto experimenta una suerte de accidente cósmico que los transporta a una suerte de mundo prehistórico donde se convierten ellos y todos sus vecinos en presas fáciles de los dinosaurios. Es una película que se acerca más al argumento clásico de un film, por ejemplo, de Steven Spielberg, pero que ahora está en manos de un director muy interesante como David Robert Mitchell, un realizador estadounidense que, si bien no tiene una filmografía muy extensa, creo que ya se ha ido consolidando de a poco como uno de los autores más interesantes del cine estadounidense de los últimos años. David Robert Mitchell debutó en el año 2002 con el cortometraje Virgin, y tiempo después, en el 2010, estrenó su primer largometraje, El mito de la adolescencia, una película de bajo presupuesto que sigue las correrías de un grupo de adolescentes en el último día del verano, que en su momento fue un film que recibió muchos reconocimientos y elogios de parte de la crítica, especialmente en el ámbito de festivales de cine independiente como el de South by Southwest, donde obtuvo uno de los premios más importantes. Tras ello, David Robert Mitchell estrenó la que sería su película más taquillera, más popular, y que lo convertiría, de hecho, en uno de los realizadores a quien conviene seguirle la pista
en el cine contemporáneo. Me refiero a It Follows, una película de terror del año 2014 que se convirtió en un fenómeno de taquilla, que para muchos críticos replanteó el cine de horror para las nuevas generaciones, planteando un argumento muy original sobre una especie de maldición sobrenatural que se transmitía como si fuera una enfermedad de transmisión sexual entre los jóvenes. De hecho, esta película tuvo tanto éxito que David Robert Mitchell ya anunció que está preparando una secuela, They Follow, que se estrenaría el próximo año, en el 2027, y tendría también a Maika Monroe en su papel principal. Su antecedente más reciente, digamos el film anterior al final de la calle Oak, diría que más bien dividió a la crítica y al público. Me refiero a El misterio de Silver Lake, un film protagonizado por un excelente Andrew Garfield, hay que decirlo, es uno de los papeles más notables en la carrera de este actor, que en su momento interpretó también al Hombre Araña, como recordaremos, y que fue calificado por la crítica como una suerte de neo-noir, en la que David Robert Mitchell de alguna manera exponía y expresaba de manera mucho más contundente y obvia cuáles eran algunos de sus grandes referentes dentro del cine. Hay ecos de David Lynch, hay homenajes no tan velados a Alfred Hitchcock. De hecho, A la ventana indiscreta, que es la película favorita del director, tiene cierta presencia, digamos, dentro de este film, que si bien en su momento no despertó el entusiasmo generalizado de la crítica, con el tiempo ha ido ganando prestigio y se ha ido convirtiendo ya en una suerte de película de culto. De hecho, todas las películas anteriores de David Robert Mitchell, salvo el cortometraje Virgin, están disponibles en el streaming, así que ustedes pueden empaparse de su filmografía antes de ver El final de la calle Oak, que se estrenará, como les contaba, el próximo jueves. El mito de la adolescencia lo encuentran en Movie. It Follows lo encuentran en Prime, y finalmente El misterio de Silver Lake está disponible en HBO. Así que ya lo saben, la filmografía completa de David Robert Mitchell está disponible en streaming, y el estreno del final de la calle Oak será probablemente la película más atractiva, más aparatosa que llegará a nuestra cartelera la próxima semana. God's not gonna let us die here. Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us? What about the people who are out there getting eaten? Tiger was a training op, dress rehearsal for D-Day. They walked right into it. One mistake. Just that one mistake. Ike, you have to stop doing this to yourself. What's done is done. Group Captain Dr. James Stagg, here at the express request of General Eisenhower. Do we have a date yet for the invasion zone? D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion in history. Fate of the war, thousands of lives hinge on this. I need a forecast. Churchill tells me you're the best meteorologist in the country. Get me the latest readings from every single base within 2,000 miles of Normandy. The invasion's confirmed for Monday. El jueves pasado llegó a nuestra cartelera comercial la película El Día D, Bajo presión, del director australiano Anthony Maras, que tiene como antecedente un film que creo que vale la pena revisar, que es Hotel Mumbai, del año 2018, que está basado en los atentados terroristas que sufrió esta ciudad india aquel año. En esta película, Anthony Maras narra las horas previas, los preparativos para el desembarco en Normandía, el llamado Día D, y cómo el jefe de los servicios meteorológicos británicos se enfrenta a sus colegas estadounidenses y al propio Dwight Eisenhower para conminarlos a que retrasaran dicha invasión, porque venía una tormenta brutal que hubiera convertido ese operativo militar en un fracaso. Es una película bélica, de guerra, digamos, distinta. Las secuencias de acción, las secuencias de enfrentamientos armados son más bien mínimas. Es un film que se desarrolla en interiores, pero creo que transmite muy bien
la tensión y la presión a la que estuvieron sometidos todos los protagonistas de este operativo militar. Y de hecho es una película que se suma a una lista de films similares, inspirados en los hechos de la Segunda Guerra Mundial, que han estado llegando a nuestras salas y que en algunos casos ya están disponibles en el streaming y que demuestran que los argumentos centrados en los episodios, en los personajes de este conflicto bélico parecen ser inagotables. Vamos con el más reciente, Los juicios de Nuremberg o Nuremberg de James Vanderbilt. Es una película que está centrada precisamente en los juicios a los que fueron sometidos los líderes nazis que sobrevivieron o que no se suicidaron al final del conflicto contra los aliados. Y es protagonizado por un Russell Crowe realmente entregado, que subió muchos kilos de peso para interpretar en esta película al general Hermann Göring, uno de los más temibles y más sanguinarios líderes nazis. La película es también protagonizada por Rami Malek, quien interpreta al psiquiatra que se encargó de conversar con él y de tratar con él en los días previos al juicio. Siguiendo con las películas de la Segunda Guerra Mundial recientes que ya se encuentran disponibles en el streaming, hay que mencionar el drama Lazos de Vida de James House, una película protagonizada por un realmente conmovedor Anthony Hopkins, quien interpreta el papel del empresario, del agente de bolsa británico Nicholas Winton, que en su momento, semanas antes de que se desatara el conflicto bélico, se empeñó en salvar a la mayor cantidad de niños judíos posibles de Checoslovaquia, y años después, mejor dicho, décadas después, sería protagonista de un show televisivo en el que estos mismos niños, ya como adultos, le rinden un homenaje muy, muy conmovedor, y que fue un video que en su momento se viralizó y que cada cierto tiempo creo que nos aparece a todos en nuestros feeds de las redes sociales y siempre nos hace derramar uno que otro lagrimón. Esa película está disponible en Prime Video ya desde hace algunas semanas. Siguiendo con estas películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar también de Blitz, del notable director Steve McQueen. Es una película que está disponible en la plataforma Apple TV, en la que este director británico, el mismo de películas ya clásicas como 12 años de esclavitud o Hunger o Shame, son algunas de las notables películas, de los notables antecedentes de este realizador. Cuenta la historia de los bombardeos sufridos por la capital británica durante la Segunda Guerra Mundial, y es protagonizada esta película por una realmente muy entregada y notable Saoirse Ronan, que es como sabemos, una de las grandes actrices de su generación. Finalmente, dos películas de las que hemos hablado ya en múltiples ocasiones aquí en el programa: La Zona de Interés de Jonathan Glazer, un film que cuenta los pormenores de la vida cotidiana del general nazi Rudolf Höss, que tenía a su cargo la dirección del campo de exterminio de Auschwitz. La película es protagonizada por Sandra Hüller y en su momento obtuvo muchísimos reconocimientos, entre ellos el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y finalmente, Oppenheimer, de Christopher Nolan, la película protagonizada por Cillian Murphy, que hace ya 3 años arrasó en la ceremonia de los Oscar, obtuvo 7 galardones, entre ellos el primer Oscar a la mejor dirección para Christopher Nolan, a quien todavía tenemos en la cartelera con su aparatosa y divisiva también, porque ha dividido a la opinión de los críticos, La Odisea, pero que se tiene que ver, como siempre digo, en una sala de cine. Ya lo saben, no se pierdan El Día D Bajo Presión. Es una película que no ha tenido la publicidad que creo que merecería, y si son aficionados al cine bélico o a las películas de la Segunda Guerra Mundial, ahí les acabo de dar otras 5 recomendaciones que están todas disponibles en las distintas plataformas de streaming para seguir incrementando su conocimiento cinéfilo de aquel espantoso conflicto bélico que lleva a cumplir casi un siglo desde que empezó. The storms that I'm talking about are real, and the wrath of nature is real. Quiero agradecer a la tienda Shift
ubicada en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco, por permitirnos grabar aquí en sus instalaciones. Es un lugar donde encontrarán piezas de diseño, obras de arte, vinilos, con una curaduría realmente excepcional, así que les recomiendo visitarle. Bueno, ha llegado el momento de hacer algunas recomendaciones de libros de Blanca Varela, pues porque si este centenario les ha despertado las ganas de leerla, acá hay 3 libros que vamos a recomendarles. Bueno, en el primer bloque conversamos con Fieta Jarque sobre este, que es La vértebra perdida. Es la primera biografía dedicada íntegramente a la poeta y, bueno, como parte de su investigación, Fieta recurrió a este libro, que es Entrevistas a Blanca Varela. Este es un volumen en el que Jorge Valverde reúne más de 40 entrevistas realizadas entre el año 64 y el 2007 por distintos periodistas y escritores. Bueno, esa es una excelente oportunidad para acercarse a su universo creativo, a sus ideas y a distintos episodios de su vida contados por ella misma. El siguiente libro es este, Cine, Opinión y Chisme, también editado por Jorge Valverde, que reúne las críticas de cine que Blanca Varela escribió a comienzos de los años 60, algunas firmadas con el seudónimo de Cosme. Esta fue una faceta poco conocida de la poeta. Y bueno, y por supuesto, este también es un buen momento, aunque en realidad siempre lo es, para volver a sus versos. Y para ello les recomendamos Canto Villano, Poesía Reunida, 1949 al 94, y esa es una edición conmemorativa publicada por el Fondo de Cultura Económica con prólogos de Carmen Ollé y de Gabriela Wiener. Este volumen recorre toda la trayectoria poética de Blanca Varela desde Ese puerto existe hasta el libro de barro. Hay además algo hermoso en esa edición porque ella dirigió hace muchos años el Fondo de Cultura Económica, donde grabamos la entrevista a Fieta Jarque, que gracias a las vueltas que da la vida pone su obra en manos de nuevos lectores. Y nuestra productora, Samantha Chao, ha elegido un poema con el que queremos cerrar este bloque. Se llama Ejercicios. Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena, sin más enemigo que yo y el gran aire de las palabras. Una muestra de las bellezas que escribía la gran Blanca Varela. Pueden caber en una vieja maleta. ¿Cuántas cartas, fotografías y documentos son capaces de reconstruir una vida? Bueno, la artista Diana Kirchner nos ofrece una respuesta íntima y al mismo tiempo muy reveladora en la exposición Peruvian Films, un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria. A partir del legado de su abuelo, Marcos Kirchner, rumano de nacimiento, peruano por elección, la artista reconstruye la historia de un hombre que llegó a convertirse en uno de los grandes distribuidores de cine del país, con toda la aventura que este oficio podía significar en la primera mitad del siglo XX. Bueno, entre collages, documentos, instalaciones, dibujos, esta muestra rescata también un episodio poco conocido, como lo fue la censura de la película Hitler, la bestia de Berlín, que fue prohibida en el Perú en el año 1943 y proyectada hoy por primera vez como parte de esta exposición. Curada por Inés Hernández, Peruvian Films convierte un archivo familiar en una reflexión sobre la memoria, la migración, la censura y, por supuesto, el cine. Una exposición que merece ser recorrida con calma. A continuación, conversamos con Diana y con Inés. El reto de convertir
estos archivos en las piezas, sobre todo los collages que van a ver en la exposición, fue el tiempo. Lo que van a ver acá en cuanto a piezas artísticas son piezas vividas, en realidad. No nacieron a partir de una exposición, nacieron por la convivencia que tuve con estos archivos y de alguna manera empezó a formarse el fantasma del abuelo que no conocí y a transformarse la imagen de la abuela que sí conocí, pero la empecé a conocer de otra manera. Lo que más me interesó del proyecto es que yo conozco desde pandemia a Diana y he convivido con ella, entonces he ido viendo cómo ella producía obras de una manera brutal. Es muy buena artista, produce muchísimo. Y conocí el archivo poco a poco y vi que todo esto se podía transformar en una muestra, entonces fue de una forma realmente muy orgánica. Son muchos los archivos de mi abuelo, pero el file que más me impresionó, que trataba la correspondencia de la película Hitler, la bestia de Berlín, lo que hice fue sacarle fotocopias, las puse como base y se me venía a la cabeza el cine Tacna, que está en la avenida Tacna, donde mi abuelo también exhibió algunas películas. Solo tenía esa idea, ¿no? E imaginar que en ese cine, en una época, se iba a proyectar Hitler, la bestia de Berlín, que era la película que le fue censurada en 1943. Hay una cosa mágica que ocurre cuando uno hace collage de este tipo. En mi caso, a mí me gusta contar muchas historias en la pieza. Y empezaron a salir ya cosas que no son históricas ni tienen que ver con el archivo, sino empezaron a aparecer fantasmas y de pronto estaba mi papá montado en un caballo en un lado y por ahí una foto que intervine de una fiesta en casa de mi abuela. La verdad que todos estos elementos se articulan dentro de la obra de Diana de una forma muy orgánica y también dialogan con el archivo en sí. Como ella coge el archivo y lo hace su obra, realmente no hay diferencia entre archivo y obra. Por ejemplo, si miramos la cajita de la oficina Lampa 800, podemos ver cómo la oficina de su abuelo, Marcos Kirchner, ahí tiene obras dentro de Diana. Entonces, siempre hay este diálogo entre archivo y obra. Es más, todos los collages en gran formato están hechos a base de fotocopias del archivo. Entonces, sentíamos que era algo como muy natural y convergían tanto la obra como el archivo. Hay una relación muy bonita entre la exposición Peruvian Films y los 30 años del Festival de Cine de Lima. Este año el festival se ha concentrado muchísimo en rendirle un homenaje al público, que es finalmente el que ha hecho posible que este festival tenga 3 décadas con nosotros. Nos parece muy importante también cómo podemos ver Hitler, la bestia de Berlín, en Perú, por fin, después de 83 años en los que esta película fue censurada, y ahora, dentro de este Festival Internacional de Cine en Lima, podemos ver la película por primera vez. Entonces, también pensar los espacios culturales como lugares de libre expresión, ¿no? En los que nos parece muy importante siempre reivindicar ello, y cómo también el festival forma parte de este circuito en el que podemos ver películas tanto internacionales como nacionales. Y dada la coyuntura política tanto nacional como internacional, también nos parecía una forma de reivindicar la libre expresión en la cultura.
Los invito a visitar Peruvian Films. Está en la Casa O'Higgins, en el Jirón de la Unión 554, muy cerca de la Plaza de Armas. Vamos a estar aquí hasta el 23 de agosto. Venir a esta exposición, para mí lo que más me hace ilusión es que puedan venir solos o acompañados y contar su propia historia y salir de acá y conversar y que lleguen a su casa y vuelvan a ver esos archivos familiares o personales que pensaban que no tenían tanta importancia, pero que espero que empiecen a verlo con otros ojos. El pasado 6 de agosto empezó una nueva edición del certamen, del evento cinematográfico más importante del calendario cultural peruano, en la edición nada menos que número 30 del Festival Internacional de Cine de Lima, que hasta el 15 de agosto, es decir, hasta el próximo sábado, llenará las salas limeñas, no solo del Centro Cultural de la Universidad Católica, sino se trata de un festival ya descentralizado, de mucho cine, de muchos estrenos, de innumerables actividades también con invitados internacionales, de reestrenos de películas clásicas restauradas, en fin. En la edición anterior del programa hablamos de algunos de los estrenos que llegarían dentro de la programación, que fueron adelantados en las semanas previas al anuncio oficial del programa de este año del festival. Y ahora ya con el festival oficialmente iniciado, podemos hablar de otras películas que se encuentran, por ejemplo, en la competencia de ficción o en la competencia documental. Para empezar, desde Argentina, El Tren Fluvial, una película codirigida por Lucas Viñale y por el también actor Lorenzo Ferro, que creo que es notable a priori por distintas razones. No solo porque viene precedida de comentarios realmente entusiastas de parte de la crítica, que la pudo ver en los certámenes anteriores donde participó este film, sino también porque se trata de una película póstuma, dado que Viñale, uno de sus codirectores, fue una de las víctimas del realmente tristísimo accidente aéreo que ocurrió hace algunas semanas en Brasil, que cobró la vida también de un famoso streamer argentino y del músico estadounidense Oliver Tree. En el caso de Lorenzo Ferro también es importante decir o mencionar que esta se trata de su ópera prima, de su primer largometraje, pero Óscar Ferro tiene ya una relación muy estrecha con el Festival de Cine de Lima. De hecho, su película anterior, Simón de la Montaña, que él protagoniza de manera realmente espectacular, por la que recibió en su momento el premio a la mejor interpretación masculina del Festival de Lima, fue 2 años atrás la ganadora del Spondylus a la mejor película de la competencia de ficción. Así que será un placer tener de vuelta ahora como director a Lorenzo Ferro en el festival. También podremos ver, representando a México y Costa Rica, la película Siempre soy tu animal materno, de la realizadora costarricense Valentina Maurel, que algunos años atrás presentó aquí en el Festival de Lima su ópera prima Tengo sueños eléctricos, que terminó recibiendo precisamente el premio a la mejor ópera prima del festival, de la edición del festival de aquel año. También por México, Moscas, de Fernando Henke, director de la legendaria Temporada de Patos, un viejo conocido también del cine iberoamericano. Podremos ver también 2 películas que llegan precedidas de muy buenos comentarios y de haber simplemente arrasado en festivales como los de Málaga y de Guadalajara. Me refiero a la película chilena Hangar Rojo, de Juan Pablo Salato, que está basada en hechos ocurridos durante la dictadura militar de Pinochet en Chile, y la película boliviana La hija Cóndor, de Álvaro Olmos, una película que también tiene presencia peruana a nivel de producción y en su reparto. En la competencia latinoamericana de ficción solo habrá una película participando en ella, me refiero a La anatomía de los caballos, de Daniel Vidal Toche,
Mientras que en la competencia documental también solo habrá una película peruana, en este caso El coloquio de los pájaros de la directora Sofía Velázquez. Donde sí habrá una nutrida participación peruana, como resulta obvio, es en la sección competitiva dedicada al cine peruano, donde habrán óperas primas, documentales y películas de ficción, entre las que quiero destacar ellas, del experimentado Eduardo Mendoza, que presenta un reparto realmente notable de actrices locales de distintas generaciones, como Jimena Lindo, como Ana Cecilia Nateri o Norma Martínez. En otras secciones del festival, por ejemplo, en la sección Aclamadas, de la que la semana pasada ya mencionamos películas como Fiordo o como Fatherland, tendremos también estrenos muy esperados por los cinéfilos locales, como por ejemplo Paper Tiger, de James Gray, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson. Podremos ver la única versión disponible en el Perú en 35 milímetros de La Odisea de Christopher Nolan, que creo que es un acontecimiento poder apreciar esa película en ese formato. Y finalmente, la nueva película del director iraní Asghar Farhadi, Historias Paralelas, que fue rodada íntegramente en Francia con intérpretes míticos como Isabelle Huppert o Vincent Cassel. También se han programado películas fuera de competencia que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Belén, de la actriz y directora argentina Dolores Fonsi. Se podrá ver también la nueva película del también actor uruguayo Daniel Hendler, Un cabo suelto, y un film que ha llamado la atención por el personaje al que está consagrado, que es Lady Nazca, que es nada menos que un biopic europeo, es una película suiza, dedicada a la investigadora alemana Maria Reiche, que, como sabemos, dedicó prácticamente toda su vida al estudio y la preservación de las líneas de Nazca. Para terminar, habrán, como todos los años, homenajes, y en este caso se trata de un homenaje múltiple, porque se rendirá en primer lugar, o se ha rendido en primer lugar, homenaje a la dupla de directoras formada por Marité Ugaz y Mariana Rondón, de quien se han programado 4 películas, entre ellas Pelo Malo, con la que en su momento obtuvieron el premio principal, la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Y finalmente, en la ceremonia de clausura del festival, se le rendirá homenaje al director brasileño Kleber Mendoza Filho, quien el año pasado resultó como el gran vencedor del Festival Internacional de Cine de Lima con su maravillosa El Agente Secreto, mi película favorita del 2025, una película que ha obtenido innumerables premios y reconocimientos desde que empezó su recorrido por festivales y por galas de premiación. Y también, como suele ocurrir con los homenajeados en el Festival de Lima, se ha programado un pequeño ciclo con algunas de las películas más notables de este imprescindible director brasileño. Como ya vemos, el programa es amplísimo, es muy nutrido, es casi inabarcable como todos los años, así que nos esperan algunos días realmente de efervescencia cinematográfica que todos los cinéfilos peruanos esperamos cada año con ansiedad. En tiempos en que casi todas nuestras interacciones pasan por una pantalla, los picnics culturales proponen algo muy necesario, como encontrarnos en un parque para leer, conversar, pensar juntos. Bueno, detrás de esta iniciativa está Gloria María Lescano. Ella es gestora cultural, actriz de teatro, docente, con casi 20 años de experiencia en el diseño de políticas culturales, la gestión pública y la formación de gestores culturales. En esta nueva temporada, los encuentros se van a realizar del 31 de agosto al 24 de octubre en los parques El Carmen y Toribio Rodríguez de Mendoza en Pueblo Libre, así como en el Parque de la Pera entre Magdalena y San Isidro. Lindos parques. A lo largo de varias jornadas, los participantes, que todos pueden participar, van a reflexionar sobre la gestión cultural, sobre los derechos culturales y los desafíos que enfrenta hoy el sector artístico. A mí me parece una invitación lindísima para pasar unas horas al aire libre conversando sobre temas muy interesantes y necesarios. Hasta aquí hemos llegado. Ojalá que este programa les haya dejado ganas de leer a Blanca Varela, también por supuesto la biografía fantástica que ha escrito Fieta Jarque, o de visitar la exposición Peruvian Films, o de descubrir alguna película del Festival Internacional de Cine de Lima, que este año cumple
30 años. Queremos agradecer, por supuesto, a la Municipalidad de Miraflores por permitirnos realizar las grabaciones en este lindo parque, el Parque Reducto. Así que nos encontramos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde, en el próximo programa de Presencia Cultural. Muchas gracias por acompañarnos.